Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador y que ha vivido de cerca la relación con la naturaleza y con las culturas de este país. Hoy hablaremos acerca de cómo en Colombia pudo haber nacido Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso de Sudamérica que llegó a ser lo más temible de Colombia en aquellos años 80, 90, hasta su muerte en el año 92. Este narcotraficante que todos hemos oído hablar y del cual se hace ahora una serie de televisión llamada El Patrón del Mal, nos permite reconocer que en Colombia se formaron los narcotraficantes debido a un deterioro social que vive Colombia desde hace más de 100 años, que empezó con la denominada Guerra de los Mil Días, que le permitió a Estados Unidos separar Panamá de Colombia para construir el Canal de Panamá, y que en Colombia creó una oligarquía política que se divide entre conservadores y liberales que han hecho y deshecho de ese país. La oligarquía política de Colombia es la misma oligarquía política que heredaron los colombianos desde la época de la colonia, cuando fueron el gran virreinato de Nueva Granada. Esta oligarquía ha seguido dominando, pues mientras el gobierno de Rusia y de la Unión Soviética apoyaba a los pobres para que se conviertan en gobierno, el gobierno norteamericano apoyaba a las mismas clases de explotadores y terratenientes latinoamericanos para que sigan siendo parte del patio trasero de los Estados Unidos y proveedores de materias primas y mano de obra barata. Bajo estas condiciones se creó una serie de situaciones en las cuales en las ciudades de Colombia nacieron los gamines y en los campos de Colombia nacieron los guerrilleros. Los gamines se convirtieron luego en sicarios, en microtraficantes y en narcotraficantes, que hoy día son el gran problema social no solamente de Colombia, sino de toda América Latina, pues el sicariato, especialmente este sicariato en moto, lo estamos sufriendo ya en Ecuador, cuando vemos que en Guayaquil la violencia es incontrolable y este modelo de asesinatos desde sicarios que van en moto ha sido la clave de todas las facilidades para hacerlos incontrolables. El sicariato en moto comenzó en Colombia, luego se extendió a los Estados Unidos y finalmente ha aterrizado en países como Ecuador, Perú y otros más. El asesinato se ha convertido en parte del poder de Pablo Escobar, y el asesinato de Pablo Escobar, que se superó al número de 3.000 personas, consistió no solamente en matar a los enemigos, en matar a las personas que él consideraba sus problemas, sino que sacrificó, mató muchachas, mató gente inocente, utilizó bombas, hizo explosiones, voló aviones. Una cosa terrible, incontrolable, donde la locura dada por la gran cantidad de dinero que poseía el cartel de Medellín le volvió loco. Se convirtió aquel dicho que dice: el que nunca tuvo y llega a tener loco se quiere volver, y palitos en los ojos se quiere meter. Y eso fue lo que pasó con Pablo Escobar. Se quiso meter palitos en los ojos y quiso ser el poder político, quiso ser inclusive presidente, ya quiso ser, fue senador de Colombia, y por último pretendió decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Esto se sucede cuando él trata de imponer al gobierno que se retire lo que era la detención y la expulsión de los colombianos que habían sido delincuentes y que sean reclamados por Estados Unidos mediante la extradición. Luchan contra la extradición y a partir de eso se dan cuenta de que pueden intimidar a todo el pueblo colombiano, al gobierno, y consiguen muchas cosas, hasta que finalmente tiene que intervenir Estados Unidos a través inclusive del Delta Force, de la DEA, de la CIA, de las Autodefensas Unidas de Colombia, a agrupar a los enemigos de Pablo Escobar y con ese mecanismo destruirlo. Este sistema de poder político nacido del narcotráfico no solamente que existe ahora en Colombia, sino que se ha extendido a México, se está propagando por Guatemala, en Honduras, ha llegado a Perú y Ecuador también, y
notablemente se ve que muchas de las personas que están vinculadas a la política son puestas e impuestas por los narcotraficantes. Ahí en las últimas elecciones seccionales que hubieron en Ecuador, muchos de los candidatos pagaron a los votantes $20 para que mostraran la foto en la que ellos votaban por ese candidato y a cambio recibían dinero. Esta fue la forma como se apropiaron de algunas juntas parroquiales y de esas maneras se han convertido en poder político, y el poder político significa que tiene a su disposición las autoridades como las policías, la marina y el ejército. Ante esta situación, nosotros los ecuatorianos estamos involucrados en la denominada guerra al narcotráfico. Esta guerra al narcotráfico la estamos perdiendo. Ecuador se ha convertido ahora en el mayor exportador del Pacífico de cocaína, y es la cocaína que sale de Perú y Colombia que sale por Ecuador debido a condiciones favorables como son el borde costero, que permite entrada y salida en cualquier parte de esa enorme costa de 1200 kilómetros. Además tenemos pescadores que son considerados los mejores navegantes de la costa del Pacífico del continente americano desde antes de la llegada de los españoles. Tenemos el combustible barato que permite abastecer de combustible a las naves como los GOFAS, los mini submarinos o los barcos de pesca que sirven de terminales de abastecimiento de las lanchas rápidas que llegan hasta Centroamérica o Baja California, incluido norte de California. Esta situación se ha complicado y hemos visto que Ecuador se ha convertido ahora también en un país donde el sicariato hace de las suyas, lo mismo que los gota a gota, lo mismo que los narcos. Esta lucha contra el narcotráfico la estamos perdiendo en la razón de que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, y recordemos que Estados Unidos fue el que creó a Pablo Escobar, fue el gobierno justamente de Nixon, que tenía como como jefe de la CIA a George Bush padre, compró a Pablo Escobar la cocaína para venderla en California, comprar armamento y luego con ese armamento equipar a las contras en la guerra contra Nicaragua. Más tarde, en la época de Reagan, recordemos el plan Irán-Contras, que fue lo mismo. Se cogieron y un coronel que se apareció como el culpable de todo, transportaba cocaína hasta los Estados Unidos. Con esa cocaína se abastecían de armas que iban a parar donde los contras, y había una triangulación con Irán, que estaba en guerra con Irak. Todas estas fórmulas de utilizar la cocaína como mecanismo para proveer y abastecer a los guerrilleros. Ya se inició una guerra de Vietnam cuando los norteamericanos utilizaron el tráfico de opio en Laos y en otras regiones del sureste asiático para, con esa venta de opio, abastecerse de material bélico, y con ese material bélico llenar y mantener las tropas sudvietnamitas. Así que el narcotráfico, el problema del narcotráfico se origina también en el uso y la ilegalidad que le da a la cocaína, a la marihuana, al opio, a la heroína, al LSD, al éxtasis, un alto costo. Cuando se legaliza las drogas, como por ejemplo la marihuana ahora en los Estados Unidos, el costo cae completamente y entonces ya no es rentable para los narcotraficantes. Sucede lo mismo que sucedió con el alcohol, que cuando se legalizó el alcohol, cuando era ilegal el alcohol, llegó a valer muchísimo y se convirtió en una gran razón para que nacieran la mafia norteamericana, la mafia italiana. En cambio, cuando se legalizó, la mafia italiana tuvo que buscar otros recursos, entonces buscó la heroína, la marihuana, la cocaína, y lo mismo pasa en América Latina. Mientras no sean legales la marihuana, la cocaína, las anfetaminas y los opiáceos, vale señalar que los opiáceos son legales en los Estados Unidos, y Estados Unidos es el mayor consumidor de opiáceos, quiere decir de medicamentos para el dolor a base del opio. Esto ha hecho que estas drogas que son ilegales aumenten y se multipliquen drásticamente, mientras que al un lado de la frontera, al sur de la frontera, un kilo de cocaína vale $1000, al otro lado, solamente con cuestión de saltar el cerco o de cruzarse por debajo de un túnel de Chapo Guzmán o llegar por mini submarinos, ya aumenta 1000 veces el valor, es decir, vale
dólares, es decir, aumenta 100 veces el valor. Esto es una locura, es una imposibilidad. ¿Cómo es posible que algo que vale 10.000 dólares, 1.000 dólares en un lado de la frontera, al otro lado valga 10.000, y si se va a Europa vale 30.000? Entonces esta locura es la que hace que la droga se haya convertido ahora pues en uno de los más importantes objetivos de los narcos del mundo entero. Cuando no son los mexicanos, son los colombianos; cuando no son los colombianos, son los peruanos; cuando no son los peruanos, son los afganos; cuando no son los afganos, son posiblemente africanos. El asunto es que de donde quiera saldrán siempre narcotraficantes que buscarán la forma de comercializar la droga, porque la droga en este momento es más cara que el oro. Y con la pandemia, los problemas mentales de la sociedad humana se han multiplicado, y esta multiplicación de los problemas humanos de la sociedad han significado que su mente trabaje mucho más, haya más agotamiento nervioso. Recordemos que ahora somos individuos interconectados 24 horas al día prácticamente, solamente la hora de la noche, pero sin embargo tenemos familiares que están viviendo en otro lado del planeta y que se conectan con nosotros a las horas en que nosotros deberíamos estar durmiendo. Nosotros queremos conectarnos con ellos a la hora que ellos están durmiendo, y es que todo el mundo está interconectado, depende del celular, de la red social, tiene noticias, información. Toda su vida social está alrededor de esa red social, donde los amigos se encuentran, donde los amores se hacen, donde la gente se casa, donde se entera de las políticas, donde se entera de las decisiones, de los deportes, de todo lo que es posible y no es posible en este siglo increíblemente veloz que estamos viviendo. Ante esta situación es claro que el culpable de que haya nacido un Pablo Escobar es el gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano ha sido un gobierno de castas políticas, militares y religiosas e intelectuales de Colombia, que han mantenido al resto de Colombia en la opresión, en la miseria y en la injusticia, y como consecuencia han generado seres humanos que no tienen ninguna ética, moral, conciencia ni juicio de valor que permita respetar la vida ajena. Muchas gracias.